Bueno, pues, ¿qué creen? Menuda polémica que se armó en la sesión de lunes, con lo que empezamos a discutir sobre el yoga y sus implicaciones malévolas, sus implicaciones paganas, etcétera. Y bueno, habíamos prometido que para el día de hoy iba yo a exponer algunos de mis hallazgos porque me iba a poner a investigar más a fondo para ilustrar mejor mi posición, cualquiera que ésta fuese. Y bueno, pues como dice el dicho, es de sabios cambiar de opinión y también es de sabios afinar la opinión. Entonces, comenzaré por ratificar algo que dije y que es incontrastablemente cierto, pero porque me apoyo en el catecismo de la Iglesia Católica. Y es que para que exista una condición de pecado mortal que rompe el estado de gracia, el estado de amistad con Dios, se necesita la premeditación, el pleno consentimiento, el pleno conocimiento y la materia grave. Sin embargo, a pesar de que esto queda sustancialmente intacto, como una afirmación doctrinal sostenida milenariamente por la Iglesia Católica desde la época de San Pablo, y si se puede, incluso un poquito antes con San Pedro. Sí vale la pena hacer algunas precisiones que me obligaron a matizar, a cambiar y a profundizar lo que tengo que decir sobre un tema tan delicado. Eh, Pretendo dividir la sesión en dos, a ver si nos alcanza el tiempo para tocar la continuación del Padre Nuestro. Y si no nos alcanza el tiempo, querría decir que con este tema que estoy abordando para arrancar la sesión, se cubriría el tiempo que tengo asignado para estar con ustedes, sin prisa. Eh, Consulté varios autores, básicamente tirios y troyanos, o sea, detractores por un lado y seguidores por otro. Y curiosamente, los cuatro seguidores más importantes que encontré, los cuatro que son especialistas en yoga y que son maestros de yoga y que son conocidos internacionalmente por su actividad tan profundamente ligada a este tipo de actividad. Es más, al grado de que casi todos tienen nombres orientales, casi todos son hindúes de la India, aunque son bilingües porque muchos de ellos, bueno, la totalidad de ellos dominan el inglés, pero además el hindú o el hindi. Y los cuatro principales autores, maestros o entrenadores o maestros, como se diga, de yoga, son totalmente favorables y dicen que para el creyente es inocuo, que no hay ningún daño. Sin embargo, no me conformé con leer y estudiar las opiniones de estos cuatro famosos personajes, sino que me fui al extremo contrario, a los detractores, y luego busqué el justo medio, aquellos que son más perspicaces, más analíticos y que tienen una visión sobre esta disciplina. Eh, a ver, espérenme un segundo porque aquí tengo una petición. Permítanme un momentito. Disculpas. Y continúo. Busqué entonces el justo medio a las personas que no están
rigurosamente en contra o rigurosamente a favor, sino que tienen una visión más estudiada, más equilibrada, más imparcial por lo mismo, y se puede decir que más cercana a la realidad. Y me llamó mucho la atención lo que un especialista norteamericano, que es el profesor Joel Santiago Peters, que enseña teología en el Instituto Católico de Enseñanza Avanzada en Mont Vale, New Jersey, Estados Unidos, que me pareció el más completo, el más equilibrado, el más sincero de todos, y que a mí me aportó mucho en lo personal y que amplió, profundizó y en algunos aspectos matizó, modificó mi propia opinión y mis propios conocimientos. Él empieza por decirnos lo siguiente: sería insensato, sería falso decir que todo lo relacionado con el movimiento yogístico es bueno, como también sería insensato, además de falso, decir que todo lo relacionado con el yoga es malo y que todo es malo lo que se refiere a él, o que todo es súper bueno lo que se refiere a él. Sin embargo, esta es probablemente su observación principal, dada la visión subyacente en la religiosidad de la nueva era. En términos generales podemos decir que es difícil reconciliar la doctrina yogil o yogística con la espiritualidad cristiana. Es difícil conciliarlas. Y entonces se pregunta, ¿es incompatible para un cristiano practicar el yoga? Y vamos a ver qué es lo que nos está aportando. Lo primero que descubrí, que me causó mucha sorpresa, y reconozco mi absoluta ignorancia, y al decir yo que reconozco mi absoluta ignorancia, en cierta forma los invito a todos a que, pues, siguiendo esta ruta, en un momento dado alguno de ustedes pudiera reconocer respecto de cualquier asunto o respecto de este asunto su ligera o absoluta ignorancia, porque el buen juez por su casa empieza. Entonces reconozco que yo no sabía lo que significa la palabra yoga. ¿Y qué creen? La palabra yoga en hindi o en hindú significa religio, lo mismo que la palabra religare en latín. Yoga y religio significan lo mismo. Significa sujetar, atar o relacionar o vincular. De tal forma que el que practica yoga, como es el yoga propiamente, con todo lo que ello implica, el que practica yoga queda acoplado o ligado a algo espiritual que es incompatible con el cristianismo. Menuda sorpresa que me llevé, porque yo no conocía el significado profundo de la palabra. Yo pensé que era un término arbitrario que alguien le había puesto así hace siglos o hace milenios. Y no, al meterme a fondo, como yo propongo que todos en este grupo practiquemos el escepticismo por método, que nos volvamos investigadores de cualquier cosa sobre la cual queramos profundizar y estar seguros y avanzar sobre terreno firme. Algo que nos viene a ayudar muchísimo es la etimología de las palabras. Y bueno, como en la prepa yo sí la estudié en serio, y en aquella época estudiar prepa era algo muy serio y de muy alto nivel académico, una de las materias que yo cursé los 3 años de la prepa fue etimologías grecolatinas. Y entonces recurrí a mis apuntes de aquella vieja época que saqué de un cajón por ahí, de los trastos viejos, de donde están mis cuadernos de la prepa, de la secundaria y aún de la primaria, y descubrí entonces este tremendo significado de la palabra yoga. Repito, yoga es religión, que significa sujetar o atar, de tal manera que el sujeto que practica el yoga
considerado en su integralidad, completamente él, queda acoplado o ligado a algo espiritual que es incompatible con el cristianismo. Tan tan. Claro, vale la pena seguir aclarando algunas cosas que también me llamaron mucho la atención. El yoga, como tal, practicado de manera seria por un buen expositor, un buen entrenador de yoga, tiene ante todo un fin espiritual. No está enfocado principalmente el yoga como tal a adquirir flexibilidad o agilidad o, o capacidad, digamos, reflexiva o interpretativa. No, ante todo es una disciplina que tiene un fin espiritual. Tiende formalmente, dice este profesor norteamericano que me pareció sapientísimo porque además es un gran católico, eh, todos los reconocidos maestros de yoga nos hablan de las conexiones religiosas del yoga que tienden claramente hacia un fin espiritual dentro del contexto de la visión universal propiamente hindú. Ahora bien, ¿en qué consiste la religión hindú? Bueno, pues también me llevé una menuda sorpresa porque yo me quedé con los conocimientos que yo tenía sobre la Trimurti, Brahma, Shiva, Vishnu, pero resulta que no, que es más profundo que esto y que lo que realmente busca el yoga es todo lo contrario de lo que persigue el cristianismo, pero en términos filosóficos, no en términos morales o éticos, sino en términos filosóficos. En términos filosóficos, el cristianismo supone una perfecta individuación, de tal manera que somos individuos únicos e irrepetibles que por la gracia del bautismo, de los sacramentos y de la vida en gracia, hemos de unirnos a Dios sin perder nuestra conciencia de individualidad y personalidad única, propia e indivisible. Somos uno, cada uno de nosotros, y lo seremos por el resto de la eternidad, tanto si nos salvamos como si nos condenamos. El cristianismo sostiene entonces filosóficamente que no hay lo que el yoga propone. Lo que el yoga propone, filosóficamente hablando, es estrictamente lo contrario, que el destino humano de cada persona es confundirse con el todo, perdiendo su individualidad y fundiéndose en un solo gigantesco yo universal, donde no hay diferenciación entre la divinidad y la personalidad humana o la persona humana. Por esa razón, de arranque, desde el punto de vista filosófico, el yoga y el cristianismo sostienen posturas radicalmente opuestas. La tarea del yogi, entonces, la manera correcta es decir yogi con sinú, es decir, se pronuncia yogi sin la U intermedia entre la G y la I. La tarea del yogi es, por lo tanto, doble. Primero, descartar la noción, ellos dicen que errónea, de que cada persona es un ser único distinto al resto de la creación. Y esto es lo que el cristianismo sostiene, que cada uno de nosotros somos un ser único y distinto del resto de la creación de Dios. Y dos, el yogi tiene por objetivo hacerse uno, confundiéndose con esa energía cósmica, conocida también en lenguaje yogístico como realidad superior. Entonces, es una cosmovisión ajena al cristianismo.
Los cristianos profesos deberían ya estar advirtiendo que la visión mencionada del yogi es ajena y diametralmente opuesta a la propia del cristiano. De modo que el contexto real que define el yoga está desviado radicalmente de la percepción cristiana de la realidad, por medio de la cual el creyente en Cristo debe reconocer ciertamente a que Él es realmente una creación única de Dios, única e intencional. B, ni el hombre ni el universo creados son divinos. C, la finalidad de esta vida es el crecimiento en la propia relación con un Dios creador personal, amoroso y divino, que aunque eternamente distinto de lo que ha creado, nos convoca a entrar en su compañía sin perder nuestra individualidad. En cambio, en el yoga se pierde la individualidad y se queda fundido, confundido, desbaratado, desintegrado en el todo universal. Se llama nirvana, que es una oposición, que es una concepción radicalmente opuesta a la concepción cristiana. ¿Puede el yoga, sigue preguntando este autor, tener algún beneficio para la salud? Dice él que esta pregunta es engañosa y que revela cierta ignorancia por parte de quien la formula. Pero además dice algo muy gracioso, que el yoga ha penetrado de tal manera en nuestra cultura y tan exitosamente que a mucha gente no se le mueve ni un pelo cuando se menciona el yoga, y que de hecho muchos cristianos han incorporado el yoga a sus vidas y admiran su propia actitud inclusiva o incluyente. O bien no ven nada incorrecto en practicar el yoga y estarían muy sorprendidos de saber que representa alguna amenaza potencial en el plano espiritual de cualquier tipo. Y entonces él dice que no tiene dudas, este autor, y yo también no tengo dudas, de que existen tal vez cientos de miles en todo el planeta y a lo mejor millones de personas que practican el yoga con una feliz inconsciencia respecto de su verdadera naturaleza y de los verdaderos propósitos, y probablemente estas personas de buena fe lo contemplan simplemente como un ejercicio. Hasta aquí no hay pecado. ¿Dónde empieza a haber el pecado? Cuando por los lazos subyacentes en el yoga, para fundirse con la creación en uno solo, donde se pierde la individualidad, se empieza a dejar de lado la propia responsabilidad individual en dos cosas: en la proclamación de la verdad y en el combate al error. Y cuando el cristiano se ve enfrentado por sus prácticas de yoga a abandonar el combate contra el mal y abandonar la proclamación del bien, de la verdad, es ahí donde ya puede haber un gravísimo error moral y una tremenda oposición entre el cristianismo y el yoguismo ya a escala personal. Mientras no se dé la conciencia, mientras haya inocencia, pero una inocencia que es real, una inocencia que no admite matices, una inocencia pura. Mientras haya esta inocencia pura, no se da el pecado personal mortal. Pero este autor dice, sí hay riesgos. Sí se está tomando un entrenamiento formal de carácter yogístico, porque finalmente el yogi entrenado va a buscar que pierdas tu individualidad y te dejarías de combatir el mal y de proclamar la verdad. Estela Buendía pregunta si aplica la ignorancia culpable. Bueno, yo pienso que llegaría a ser ignorancia culpable
cuando ya hay sospechas de que algo anda mal. Pero la sola inocencia puede estar dentro de los límites de la ignorancia inocente invencible, que se da respecto de infinidad de cosas. Nosotros, por ejemplo, teníamos un laboratorio de química en la prepa y en la secundaria, y cuando el maestro no estaba presente, pues solíamos hacer algunos experimentos que después nos salían mal porque nuestra ignorancia en el manejo de ciertas sustancias era de una ignorancia inocente e invencible. Y hasta que nos pasaba algo desagradable o percibíamos un olor pestilente o incluso pudimos haber provocado alguna explosión, entonces nos dábamos cuenta de que aquello no era inocuo. Respecto de muchas cosas, en la vida actual hay ignorancia invencible inocente e ignorancia invencible culpable. ¿Cuándo se es culpable? Cuando a sabiendas de que lo que está en riesgo es la pérdida de la individualidad y el abandono de la proclamación de la verdad y del combate con el mal, entonces empieza a haber responsabilidad personal que incluso puede llegar pues a la herejía o al distanciamiento respecto de la fe cristiana, o incluso si no hay un alejamiento respecto de la fe cristiana, cuando menos puede darse la ocasión próxima de pecado. Y sabemos que cuando uno se coloca en posición cercana al pecado, esa colocación intencional, imprudente, cercana a la ocasión de pecado, ya es pecado. Así que la recomendación que extienden los padres de la Iglesia la voy a explicar tal como está escrita. Dice, ¿tiene algo que decir la Iglesia Católica formalmente sobre el yoga? Sí. Encontré un documento, buscándole y rascándole a la red, que se llama Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Este documento fue escrito en el año de 1989 en el Boletín de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ratzinger todavía no era el prefecto. No encontré quién era el prefecto en aquel entonces, pero se centra en la crítica de varias prácticas espirituales orientales y en su inclusión en la vida espiritual de los cristianos. Y en una nota, la conferencia episcopal, en esta carta abierta a los obispos de la Iglesia Católica, por parte de la Congregación de la Doctrina de la Fe, dice lo siguiente: no condenamos expresamente el yoga, pero recomendamos repetidamente una gran prudencia en el uso de prácticas espirituales, meditativas o místicas que estén desprovistas de un contexto claramente cristiano. ¿Por qué? Porque estas propuestas u otras análogas de armonización entre la meditación cristiana y las técnicas orientales deberán ser continuamente cribadas, es decir, coladas, sometidas a una crítica muy poderosa, con un cuidadoso discernimiento de contenidos y de método para evitar la caída en un pernicioso sincretismo. Entonces, en una sola palabra, ¿cuál es el riesgo principal del yoga? Llevarnos a un pernicioso sincretismo cuando nos dejamos llevar, cuando alguien se deja llevar por las enseñanzas propias del yoga. Ahora, cuando no se deja llevar, sino que lo ve estrictamente como una calistenia, de todas maneras, se afirma en este mismo documento de los obispos, y aquí es donde yo tengo que dar a torcer el brazo y decir, me equivoqué, no lo sabía. Dicen los obispos, y por fidelidad intelectual, por honestidad ética e intelectual,
tanto conmigo mismo como con ustedes, debo decir esto que yo ignoraba. Confieso mi ignorancia en este aspecto que voy a leer y que escriben los obispos en esta congregación. Es la máxima autoridad en el Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Así que a mí no me queda más que cuadrarme. Y espero que todos lo hagamos, porque dice, afirmamos que los aspectos corporales, como por ejemplo las posturas en el yoga, pueden llegar a afectar nuestra espiritualidad negativamente, porque la experiencia humana demuestra que la posición y la actitud del cuerpo no dejan de tener influencia sobre el recogimiento y la disposición del espíritu. Esto constituye un dato al que han prestado atención tanto escritores espirituales del Oriente como del Occidente cristianos. Tan, tan. Y nos exhorta esta carta de los obispos a no confundir la acción del Espíritu Santo con los efectos que tienen el buen ánimo, porque sí, el yoga puede causar estados de relajación, estados de euforia, estados de, entre comillas, felicidad o alegría, pueden producir sensaciones de quietud, de distensión, sentimientos gratificantes y quizá hasta fenómenos de luz y calor semejantes a un bienestar espiritual. Y aconsejan los obispos, no procede confundir todo esto con las auténticas consolaciones del Espíritu Santo. Atribuir que es el Espíritu Santo el que está produciendo estos estados de quietud, de distensión o sentimientos gratificantes a partir de las posiciones corporales es algo totalmente erróneo al concebir un recto camino espiritual hacia la santidad. Atribuirles también significados simbólicos típicos de la experiencia mística cuando la actitud moral del interesado no corresponde con ella, o sea que no se busca el estado de gracia que solo dan los sacramentos, o en su defecto un verdadero acto de contrición perfecta, dicen los obispos, representaría una especie de esquizofrenia mental que puede conducir incluso a disturbios psíquicos y en ocasiones a aberraciones morales. Conclusión. En el año 2003, y sigo enriqueciendo a partir de lo que aprendí de los obispos, el Consejo Pontificio de la Iglesia Católica para el Diálogo Interreligioso publicó un documento titulado Jesucristo, portador del agua de la vida. Entre las tradiciones que confluyen en la nueva era, encontramos las antiguas prácticas ocultistas egipcias, la cábala, el gnosticismo, el cristiano primitivo, el sufismo, las tradiciones de los druidas, el cristianismo celta, la alquimia medieval, el hermetismo renacentista, el budismo zen, el yoga oriental. Y los obispos aconsejan tener mucho cuidado en el uso de prácticas no cristianas. Y va un escalón más arriba que a la mera exhortación del tener cuidado. Dice así, para los cristianos, la verdadera vida espiritual consiste en una relación con Dios que se va haciendo cada vez más profunda con la ayuda de la gracia, no con las posturas físicas. Aunque claro, la postura física del orante, del recogimiento, de la devoción, está íntimamente unida a la religión cristiana. Y en este estado en el que se va haciendo cada vez más profunda la ayuda de la gracia, es un proceso que ilumina también la relación con nuestros hermanos en términos de caridad, cosa que el yoga desconoce en su totalidad.
En el mundo yoga de la religión hinduí yogi no existe el concepto de caridad con el prójimo. La espiritualidad, pues, para la nueva era, incluyendo el yoga, significa experimentar estados de conciencia dominados, aquí viene el gran error, por un sentido de armonía y fusión con el todo. Así, la mística del yoga no se refiere, subrayo, a un encuentro con el Dios trascendente en la plenitud del amor, sino a la experiencia provocada, y aquí viene la crítica más grave y más severa que encontré en boca de los padres de la Iglesia, sino a la experiencia provocada por un volverse sobre sí mismo, sobre un sentimiento exultante de estar en comunión con el universo, de dejar que la propia individualidad se hunda sincrética e irresponsablemente en el gran océano del ser. Bien. Y continuando con la crítica que hacen los obispos, también por honestidad intelectual, añadiré que la práctica completa del yoga desata poderes ocultos condenados por Dios, porque incluso personajes de enorme importancia, vamos a decir el papa del yoga, ¿qué dice? El señor se llama Ramurti Salomon Mishra. Afirma que a través del yoga una persona puede adquirir el poder de ver y conocer sin la ayuda de los otros sentidos. Puede conocer acontecimientos pasados e incidentes futuros. Puede abrir en ti el tercer ojo, que es llamado el ojo divino. Experimentar auras y cuerpos astrales que vienen a servirle al yogi y obtener poderes de clarividencia y clariaudiencia. Uno solo tiene que hojear las páginas del Antiguo Testamento para ver que tales habilidades son realmente poderes ocultos y que están condenados por Dios de la forma más inequívoca y enérgica. En Levítico, en Deuteronomio, en Reyes y en Crónicas. En 4 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, todas estos poderes que el yogi te ofrece a medida que vas avanzando en tu formación yogística están condenados por Dios. Para terminar la exposición sobre este tema y pasar a algunas preguntas que me quieran hacer, aunque en realidad ya no hay mucho que agregar. El yoga tiene pues una visión contraria al cristianismo, porque está inextricablemente, inherentemente fundado en una filosofía y en una visión que son sustancialmente contrarias a la fe cristiana. Su propósito expreso es alcanzar estados alterados de la conciencia que conduzcan a un alumbramiento espiritual. Quizás, dicen los padres, el peligro mayor para los cristianos que lo practican esté bien resumido por la honesta admisión de un gran maestro del yoga, de 2 maestros del yoga, uno alemán y otro hindú, Feuerstein y Bodhian. En verdad, dicen ellos, muchos aspectos del yoga tienen un sabor hindú, como los mantras sánscritos o sonidos sagrados que los practicantes deben recitar en voz alta o repetir mentalmente, o las ideas sobre la retribución moral, karma. Eso de karma es un término muy utilizado por los yogis, o la reencarnación. Y la reencarnación, pues es una fantasía hindú claramente condenada por el concepto cristiano católico de resurrección. Nosotros no creemos en la reencarnación, como sí lo cree el yoga. Creemos en la resurrección y en la segunda venida de Cristo, en el juicio individual y en el juicio a las naciones y en la vida eterna. Todo esto el yoga lo desconoce y aún lo rechaza.
Las personas de cualquier creencia religiosa o espiritual, lo mismo que los mentalmente abiertos agnósticos, dicen estos autores, pueden practicar el yoga con gran provecho. No obstante, ellos tienden a tener tipos de experiencias yogísticas que al final los llevan a considerar, si no a adoptar, cuando menos aceptar las teorías ofrecidas por la tradición yoga. O sea, una vez que emprendes la pendiente de abrir tu mente a los principios yogísticos aquí planteados, pues seguirte hundiendo en una falsa espiritualidad hindú es cada vez un peligro mayor. Con esto terminaría mi exposición sobre este punto para dar paso a alguna pregunta, aportación, comentario, aportación que quieran hacerme. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes como siempre. Adelante, a ver si nos da tiempo después de continuar con el Padre Nuestro y si no, pues sería nuestro tema príncipe de esta noche. Adelante con Vicky Juárez. Gracias, doctor. No, pues nada más yo iba a comentar que, bueno, a mí me habían más bien platicado de eso desde antes, porque yo también conozco mucha gente que hace eso, Luego ha habido una y a mí poca siempre eso. me aconsejan que haga Aquí eso donde se le levanta porque, la manita, hija. Aquí no. Doctor, por favor, cállelos a todos. Nada Ya más los deje callé. prender. Adelante, Vicky, perdón. porque por mi carácter que tengo bueno, por mi temperamento, de que soy temperamental, siempre me aconsejan que haga eso, del yoga. Entonces, siempre es el mismo consejo, que como soy muy temperamental, me dicen, pues deberías de practicar el yoga. Entonces, Pues ya viste que no ya te pues, conviene. no, y no, de hecho, no sabía todo eso, lo que comenta de la Pues ya acelerador somos dos, porque caliente. mucho de lo que dije yo tampoco lo sabía. Lo que sí sabía era lo de que, ahorita lo que comenta usted de tener cuidado porque lo que había escuchado era de que los mantras, que cada uno era como una deidad, ¿no? Eso sí lo he escuchado que como que eran los 7 mantras que son como deidades. O sea, y sí también está viendo en internet aquí que cada uno tiene un nombre y que es como, sí, como que cada es como una deidad, pues son como otros dioses, pues, o sea, entonces pues ahí sí ya como que caeríamos en En el pues paganismo. sí, como sí, o sea, pues, o sea, en unas partes dice que es bueno porque son mantras que para concentrarte, que para quién sabe qué, desapegarte de lo material, pero en otros lados, y dice que no es religión, pero en la página sí es una religión, entonces, o sea, como que No, el sí, mismo internet definitivamente, se como lo aclaré al contradice. comenzar, sí, yoga es una religión. De hecho, la palabra yoga, como lo expliqué, significa religión. Significa quedar atado, quedar confundido, no de confusión, sino fundido con el todo. Ujú. En la pérdida de la individualidad y de la responsabilidad y en el sincretismo que no denuncia el mal ni proclama la verdad, en resumidas cuentas. Bien. Sí, nada más era eso lo de los mantras. Bueno, Entonces, aquí sí tengo algo que aportar. Durante muchos años, hasta los 40 probablemente, yo fui corredor de larga distancia y teníamos un entrenador que nos enseñó ejercicios de relajamiento, de estiramiento, de flexibilidad, de salto de altura, salto de longitud, de driblar con balones en una cancha, pero nunca mencionó absolutamente nada de yoga. Y después nos tocó competir en un campeonato interbancario con un equipo formado por puros practicantes del yoga de nivel avanzado. Nomás les digo que los goleamos 8-0. Fue muy divertido porque ellos presumían que con su flexibilidad, su agilidad y su concentración nos iban a barrer. Y en términos de edad, estatura, peso y demás, éramos muy similares.
Y sin embargo, a pesar de que ellos tenían un entrenamiento yogístico, nosotros con un entrenamiento común y corriente como el que practica cualquier futbolista, pues fuimos física y futbolísticamente superiores. Eso significa que el ejercicio físico puede alcanzar altísimos niveles de performance, de realización, sin que tenga nada que ver con ninguna experiencia de ejercicios del yoga. ¿Bien? Ricardo, adelante. Bueno, buenas noches. Quería comentarle tres cosas. Primero, lo que son, hay que recordar que todo lo que es el demonio es lo ha tomado, él no puede crear nada por sí mismo. Ese es lo primero. Entonces, las posiciones de yoga son una burla y son eh, una forma de magia, tristemente, de las posiciones que se contraponen a las posiciones originales de oración. Las posiciones originales de oración desde siempre han sido estas, ha sido esta, ha sido esta, ha sido hincado, ha sido postrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todas esas Básicamente es así. posiciones ¿Sí? son varias, porque por ejemplo también está la postración, pero en forma de como chicharito, que uno toca el frente lo más cercano a las rodillas que uno puede. Esa también es una posición válida de oración cristiana. Y también todas estas posiciones de oración está demostrado que sí influyen en el espíritu. O sea, no es nada más una posición, sino también influyen en el espíritu. Igualmente el yoga, las posiciones del yoga también influyen en el espíritu, pero en mala forma. Está demostrado, lo han dicho, ahorita estaba yo queriendo encontrarle artículos de exorcistas, le puedo mandar ahorita como 4 artículos, en donde dicen que haciendo yoga, aún sin hacer otra cosa más, basta para que pueda haber posesión, para que pueda haber algún tipo de influencia de los demonios, inclusive hasta posesión, pero eso ya depende del grado de gracia que cada uno tenga. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y de plano no hacer nada de eso. Ese es el primero. Lo segundo, en cuanto a los mantras hay que volvemos el demonio vuelve a simular las acciones de y si se fijan, qué son los mantras si no son una burla a las jaculatorias? Son frases chiquitas que nos conectan con Dios. También, y esas también eran usadas por los judíos y son frases chiquitas que se repetían. Igual los mantras son una burla de todo ello por parte del demonio. Entonces, ayudan, sí, para calmar la mente. Por algo son jaculatorias que te ayudan a calmar la mente. Al principio te ayudan a calmarla, pero después a dónde te unen, con quién aquí a dónde te llevan, ahí sí Sí, ya no sé. como lo expliqué, pueden llegar a representar estados alterados de la conciencia. Exactamente. Entonces, por eso es que luego he oído maestros yogi que dicen, no, es que ustedes también tienen mantras, ustedes, las jaculatorias, no, 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 es muy distinto. Ustedes también tienen un símil de jaculatorias, pero que no son jaculatorias, son mantras. Es muy distinto. Hay que recordar que todo lo que es el demonio no puede creer nada. Todo lo imita de Dios. Entonces, las posiciones del yoga es una burla de las posiciones cristianas de oración y los mantras no son sino una burla de las jaculatorias. No sé cómo se llamaban con los judíos al principio. No, así lo desconozco. Pero son breves frases cortas oraciones que se dirigen a Dios, nada más que los mantras son hacia otro lado. Ahí la cierro. Muy bien. Ahí si quieren los artículos, me los piden, los puedo poner aquí o en el grupo varios. Mándamelos porque yo voy a subir lo que hoy les expliqué, lo tengo en Word y se los voy a compartir a todos. Sin falta se los envío, doctor. Sí, muy bien. Adelante, Ernesto Cueto. Prende tu micrófono que no se oye nada. Ernesto, prende tu micro. No lo has encendido. Ya.
Ya, gracias. Mi esposa quería comentar sobre el señor Jaime Duarte, que ella dice que él tiene mucha información sobre lo de las prácticas yoguísticas, que sí, en realidad, pues tienen mucho que decir eh, sobre lo de catolicismo, que sí son prácticas que deterioran nuestro pensar. Aquí está mi esposa para que le comente un Sí, poquito más. Matilde, platícanos. Sí, mire, yo conocí de muchas cosas o sea, que son prácticas de ocultismo por medio de Jaime Duarte. Él tiene un libro que se llama Nueva Era contra la buena, Buena no, nueva. ándele, Nueva era ese, contra buena y nueva. Yo lo tengo. Él me lo regaló. Sí, ajá, ahí trae buenísimo libro. muchísima información y aparte de eso, tiene también algunos videos donde habla de todas esas prácticas, o sea, cada una en específico, cuál es el daño que ocasiona esa práctica, ¿no? Entonces, en cuanto al yoga, muchas veces, pues sí, nosotros pensamos que es bueno, ¿no? Para un bienestar, alcanzar la relajación, porque pues estamos inmersos en tanto estrés, ¿no? Ujú. Entonces ahora sí que buscamos la puerta fácil, o sea, sin tanto esfuerzo, pero lo que vamos haciendo es abriendo esas puertas para que el demonio pues Tentando. nos va poseyendo, No, ajá, de poseyendo esa no. forma, No, no ¿no? hay que confundir. No hay que confundir Ajá, tentación con posesión. La posesión diabólica puede darse en el hombre más santo y en estado de gracia. Aquí mm, no hablemos sí, de posesión, hablemos de ujú, tentación y de influencia maligna. sí, Influencia sí, maligna en la toma de decisiones o en en el apartarse de la fe cristiana, de la fe católica, ¿sí? ujú, O en hacernos sí, caer en tentaciones de ira, de lujuria, de soberbia. Eh, Él no nos hace pecar formalmente, sino que nos empuja a ujú, hacerlo, ¿ok? sí, nos presenta Aquí la el gran tentación, riesgo, y repito, el gran ajá, riesgo que yo descubrí apenas en estos días de hondo estudio, el martes y ayer todo el día y hoy gran parte del día, estuve estudiando la cuestión para poderles aportar algo verdaderamente valioso, como espero haberlo hecho, comenzando por mi ratificación y mi rectificación, ambas cosas, para que estemos muy truchos, muy avispados en este tipo de cuestiones, porque hay un movimiento internacional muy poderoso que busca hacerse atractivo a través del yoga y exactamente, de otros movimientos muy seductores para apartar a la ujú, gente de buena fe, a la gente un tanto ingenua incluso o ignorante, que se puede dar en todos los niveles profesionales y populares de la verdadera religión cristiana, ¿no? sí, y es que también hasta algunos sacerdotes luego los confunde, o sea, los atrapa, No, los, de hecho yo conozco sí, parroquias, 3 o 4 parroquias sí, en donde los sacerdotes practican y recomiendan el yoga. No sé cómo se sí, las eso es lo ingenian, ¿verdad? malo, lo más triste, sí, Sí, que se va metiendo así y uno piensa que es bueno porque el sacerdote lo hace. claro, Ujú. claro, sí. Bien, Bueno, pues gracias, gracias y Matilde, muy buena bien. noche. ¿Quién más tiene algo que aportar, preguntar o decir? Bueno, aquí hay un comentario que encuentro sumamente valioso de Jorge Luis. Dice, Jean-Marie Berlinde, maestro de todas las disciplinas orientales, del más alto nivel, anduvo incluso en ocultismo y satanismo y se convirtió al cristianismo. Se hizo monje, si mal no recuerdo, y explica que cuando practicaba esas disciplinas, sobre todo el yoga, utilizando este lenguaje decía, notaba que al elevarme a lo más alto de la meditación, siempre quedaba vacía la punta del alma, es decir, insatisfacción. Y ya convertido, dice que la única meditación existente real
es la meditación cristiana delante del Santísimo Sacramento, dejando que Jesucristo entre en tu corazón. Aplaudo totalmente esta valiosísima intervención. Si dice Malena Suárez, el yoga deportivo sin oraciones y sin posturas raras, bueno, entonces no es yoga. Será ejercicios físicos como los que yo practiqué arduamente muchos años y en cierta forma, cuando me es posible, todavía los hago. Pero no existe propiamente algo que yo sepa, a menos que alguien lo sepa, que se llama yoga deportivo. Sería el entrenamiento deportivo para cualquier deporte individual o de conjunto. Por supuesto que en estos deportes se hace sin oraciones. Bueno, se puede hacer una oración al empezar, como incluso hasta la selección nacional lo hace antes de salir a jugar contra Brasil o contra algún otro equipo, y sin posturas raras. Pero tanto así como un yoga deportivo, si estoy en un error, alguien que me saque por favor de él. Pero no creo que exista algo como tal. También Jorge Luis aclara que otro religioso católico que coqueteó con las disciplinas orientales es Thomas Merton. Sí, Thomas Merton, un extraordinario, maravilloso autor inglés. Al final falleció precisamente al acudir a un encuentro ecuménico. Antes de bañarse para ir a la reunión, se electrocutó con su rasuradora y murió. Uy, qué pena. No sabía yo que se había muerto de eso, Thomas Merton. Creo que él tiene un libro que se llama algo así como Las Siete Colinas. Voy a investigar. Bien. ¿Alguien más? Todavía podemos ampliar los 10 minutos que me quedan, 15 máximo, por si alguien quiere preguntar, aportar. Adelante. Doctor, de hecho, Porque Thomas Merton lo quieren encausar para santo en Estados Unidos. Se lo propusieron al Papa Francisco, pero no sé dónde vaya esa propuesta. mira, ¿y con base en qué se lo propusieron, no sabes? Pues de hecho, él nunca se salió del catolicismo, pero sí fue muy criticado por eso, porque él siempre le gustó mucho el diálogo con las disciplinas orientales. Mm, Han de ser los mismos progresistas, ¿no? Que quieren eso, de Thomas Merton, eso. Pero yo no creo que Thomas Merton sea un progresista. Lo que me estás diciendo No. me lleva a averiguarlo, ¿eh? Voy a estudiar el tema Sí, de Thomas Merton, a ver qué vale la pena. encuentro. Sí, claro Sí. que sí. Dice alguien que Thomas Merton fue un monje. Bueno, yo sabía que era un gran escritor, pero no sabía que fuera monje. En fin, prometo investigar. Si algo he sacado de bueno de toda esta discusión es que me han regresado a mi espíritu investigativo, a pesar de que pues sigo con mis males físicos, de los cuales Dios mediante saldré pronto. Pero bueno, ¿alguien más que quiera preguntar, aportar? Todavía tenemos tiempecito. Profe, Sí, Oliva. aquí Oliva, aunque le dije que no iba a participar, pero sí, aquí estoy. Muy bien. Oliva, perdóname, quita esa página porque esa página es promotora del yoga ¿De y verdad? tergiversa la información. Yo ya la Porque tenía, la leí, esa que pusiste. ok, Esa entonces, tergiversa la información del Papa, no medio sutil, pero sí la tergiversa. Entonces hay que tener ok, mucho cuidado. never mind, no pasa nada, no pasa nada. No, solamente de verdad, yo creo que aunque no estuve al 100 en su información que dio hoy, profesor, porque estoy trabajando con mi presentación que le había mencionado. Pero yo le agradezco mucho esta participación que tuvo porque nos está dando aunque yo para mí estoy en la correcta página, no
vamos a estar coqueteando con esto, ¿verdad? Pero esto lo reafirma una vez más en el camino que estamos. Bien. Por cierto, no se escribe trapista, sino trapense. Yo Monje dije, trapense. trapense. Yo Trapense. dije, Pues sí, se trapista. La palabra en español es trapense. Monje trapense. de eso fue de mi querido amigo, Ricardo. Bueno, Richard. Ok. Emi, por favor, y luego Alejandro. ¿Por qué no se fue? Ami. Ami Rivas, ¿te escucho? Sí, doctor, quería comentar, no sé si se escucha bien, Sí, te escucho bien. sobre precisamente Tomás Merton. Tomás Merton, efectivamente, a donde nosotros vamos a retiros, que es el monasterio traspense, nuestro director en ese momento del grupo nos dijo, sí, Tomás Merton era buen escritor y buen monje, pero al final de su vida, cuidado con él, o sea, no lo prohibieron definitivamente. Leerlo porque sí confundió al final y pues sobre todo, como bien dicen, con estas cosas Mira, hindús. qué interesante que aportes algo que yo tampoco sabía, que al final de su vida estuvo en la confusión. Caray, pues no deja de sorprenderme. Voy a estudiarlo más a fondo. Gracias a mí. ¿Tú cómo lo supiste? ¿A mí cómo supiste esto de Thomas Merton? Amy. Precisamente por los mismos monjes trapenses, padre, Ah, doctor. por los mismos monjes, ok. Bien. Alex, familiar. Ah, bueno, nada más, creo que yo no lo he hecho, pero sí sugiero que si se quiere adentrarse en el tema ese del yoga, yo tengo una duda si el yoga, eh, porque también liga con otras disciplinas orientalistas, ¿no? O sea, es el budismo, pero también liga, creo, con el hinduismo, ¿no? Sí, Ajá. ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Entonces no es nada más lo del budismo. Pero bueno, en el caso de que se quisiera indagar más a fondo el tema del budismo, ya oí que se mencionó el otro día, pero nada más para recordarlo, es el libro que se llama Tinieblas Tibetanas, ¿no? Lo escribe un sacerdote, no sé, jesuita, no me acuerdo, que vive pues muchos años, si no es que 8 o 14 años en las comunidades de esa zona del mundo, Tibet y algo así, y ahí yo alcancé a ver también en ese y en otro video en donde se hablaba de cosas muy siniestras dentro de las prácticas budistas, conforme va uno avanzando, hay cosas escabrosas, y tiene mucho que ver también con gente chiquita, con niños, y hay cosas bastante... De hecho, hubo un escándalo importante hace como 3 años de el Dalai Lama y cómo, Sí, lo pues supe. cómo Ujú. estuvo con un niñito y en una actitud pero grotesca, ¿no? Sí. Entonces hay que analizar eso también, creo. Y por último, pues es de que yo tengo la impresión de que todo lo que es alejamiento y distracción o apartamiento del cristianismo es un movimiento muy intencional que viene de décadas y décadas atrás, y yo creo que el yoga es una pieza muy clave en esa y que fue impulsada cuando la gente famosa de la música rock y pop de sus años fueron a India, los Beatles y muchos otros, que ahí fue donde arrancó con más popularidad ya muy manifiesta en Occidente. Antes era una práctica muy marginal, ¿no? Pero sí, no, y es impresionante.
Yo que vivo en Cuernavaca hay letreros de yoga, pero casi como semáforos a veces, ¿no? A Sí, lo es mejor cierto. hay más letreros de yoga que semáforos, quién sabe. Y sí, creo que es una cosa que suena bonito, suena padre, pero yo ya les platiqué que lo practiqué un poquitito de muy joven, a los 21, 22 años, y ya lo dejé, pero sí, hay que cuestionarlo mucho, pero definitivamente yo creo que es una de las alternativas espirituales que se le ofrecieron a la juventud para abandonar el cristianismo. Ujú. Bien, correcto. ¿Alguien más? Tenemos aquí, Oh, Mónica. A oh, ver, ok, permíteme un momento, Oliva. Dice sí, Mónica que es una práctica, nos recomienda algo que se llama Lectio, con T, Lectio divi- Divina, que es yeah, bueno porque en la Lectio Divina cristiana se ofrece un modelo de meditación. Bueno, yo lo conozco, que es realmente formidable. Recomiendo que entren a la red y consíganse esa Lectio Divina. Se escribe Lstio Divina. Es algo magnífico para meditar con un espíritu verdaderamente cristiano. Bien, Oliva, ¿estabas tú diciendo algo? Adelante. sí. No, no, pues no, yo creo que ya lo comentaron, no lo sé. Pero acá en Estados Unidos, las compañías de seguro social, de seguro médico, este, promueven, cubren todo ese tipo de terapias, Yogísticas. incluyendo el tai chi, la acupuntura, yoga, todo ese rollo. Entonces las Repite, personas que, sí, sí, ¿en sí, qué, en y qué mandan lugares lo a los promueven? ¿En qué lugares lo eh, promueven? Cuando aquí lo en todo dijiste. Estados Unidos. Bueno, sí, claro. Sí, está invadidísimo. No, no, pero no es que lo promuevan, es que las aseguranzas cubren esos gastos. ¿A poco? Es- sí, Caray, qué fuerte está eso. sí, sí, ¿no? Y luego, pues, como las mamás quieren lo mejor para los niños y esta es una nueva alternativa sin medicina, no, pues hay que llevarlos para allá. Y el seguro las cubre. Bueno, Claro, pues eso es claro, revelador de una gran complicidad a escala de claro. mundos planetarios. Así es de que me encuentro cada cosa que veo que digo, ay, de verdad, ¿dónde están No, pues qué parados bueno que nos esta lo gente? platicaste, qué bueno que nos lo dijiste. Yo no tenía Sí, ni la más leve sospecha de que pudieran tener miras y poderes tan altos, ¿no? no, y luego no solamente aseguranzas privadas médicas, sino también los seguros de los condados. Ah, Ese tipo de se está promoviendo mucho y no, ven, aquí te ofrecemos todos estos servicios. Bueno, tanto así que hay un grupo, ¿cómo le nombran? Acá no, le nombran dulas, dulas, que ayudan para los partos, ah, Parteras. parteras, parteras, perdón. Sí, comadronas en parteras. México. Ajá, pero como estas parteras, acá se le pone ese nombre bien elegante, dulas, entonces, las toman desde donde ellas vienen con ciertos ritos y ciertas cosas que a saber a qué santo se encomienden, si es que existe algún santo al que se encomienden, porque cada cosa que Ok. me da miedo, porque mi hija, ella optó por tener su bebé con una dula. Pero yo le dije: "Asegúrate y revísale todos los títulos allí y déjame saber", porque no, 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 no. Bueno, para gloria de Dios pude revisar, estaban dentro de los términos de uno. Qué bueno.
A ver, gracias, Ujú. Oliva, como siempre, muy valiosa tu intervención. Tenemos a Anita Esquivel y luego Isaac. Sí, doctor, buenas noches. Sí, así como dice Oliva, yo tengo aseguranza con Kaiser y ahí, como yo he tenido dolor de espalda crónico de la lumbar, siempre me han dado a muchas terapias, infinidad de terapias, entre esas me han mandado a acupuntura y ahorita me están mandando a la que yo les compartí el lunes, que es Pepe, a Pain Management, que es eso, que donde uno tiene que controlarlo por el dolor por medio de la mente. Entonces dice que uno oxigena cada parte del cuerpo y uno se queda un momentito allí, luego se va por decir a la rodilla, luego al tobillo, luego al otro tobillo, así, uno va desde arriba hasta abajo y luego esos movimientos que se hacen así y que sí hubo esa pregunta que qué movimiento era y que era de chin, chin, ay, chin kong, o algo así. Entonces, pues yo por eso me entró mi duda y dije, bueno, pues entonces voy a tener que escribirle a mi doctora para decirle que esa práctica no es compatible con mi religión y pues no estoy dispuesta a hacerlo. A menos que, Anita, sea una práctica de autohipnosis. La práctica de autohipnosis tiene casi 200 años de haber sido descubierta por un anticristiano que fue Sigmund Freud, pero ese es un gran descubrimiento científico. La autohipnosis, de hecho, yo la utilizo en mi propio caso. Cuando estoy preocupado por algo, nervioso por algo, sí voy ordenando a cada parte de mi cuerpo que se relaje y la suelto. Y en 5 minutos estoy dormido como angelito. Pero es autohipnosis. No tiene nada que ver con el yoga y con ningún movimiento oriental. Es estrictamente medicina occidental, la autohipnosis. Pero disculpe, esa hipnosis que usted practica, usted está consciente y sabe cómo manejarla, incluso no irse por otros lados, y como tiene su fe muy arraigada y todo está de acuerdo, pero las personas que no están preparadas y que no tienen esa educación, formación, se pueden ir por otro lado. Claro, por esa razón yo la utilizo con mucho rigor científico, con cierto tipo de personas a las que sé que les va a causar un beneficio psicofísico. No Y es doctor, una práctica universal para cualquiera. ¿Bien? y una vez, doctor, una chica estaba practicando que hipnosis y todo eso, y dice, mira, que esto es para relajar, y bueno, pues me quería como conejillo de indias, entonces me acostó en la sala y empezó no sé qué empezó a hacer, pero total que me quedé dormida y luego no me pudo despertar. Ah, Entonces ya tuvo que moverme el hombro, Ana, Ana, entonces, hasta que ya volví en mí, pero pues, mi suegra estaba viendo, dice, yo no me dejé dormir, ella dijo, pero tú sí te dejaste dormir. Digo, pues yo no supe ni a qué horas me durmió, claro. pero no me Finalmente, puedo despertar. bien. Gracias, Anita. Finalmente, Isaac. Adelante, Isaac. Buenas noches, doctor. Yo me quedé con una duda. Al principio, la verdad es que estaba un poco, pues, escéptico de que fuera mala la yoga, pero después ya fui entendiendo y bueno, estoy ya de acuerdo. Me parece muy parecido a lo que hace la masonería, no sé, engañando a la gente de pues, la religión es mala, ¿no? Y la gente termina diciendo, ah, sí, sí, es que la iglesia es mala. Bueno, porque no saben cómo ha trabajado la masonería en ello. Pero en este caso entiendo cuál es el objetivo de la masonería, quién está detrás de la masonería, pero no entiendo cuál es el objetivo de los que están promoviendo la yoga, quién está detrás. No lo escucho o no se escucha. ¿Ahí me escuchas? Ahí, ya Sí. se escuchó ahí. Lo que yo veo de manera muy clara y obvia es que es un excelente negocio.
Los incautos que van, como dice por ahí Alejandro, que hay más letreros de yoga que semáforos, bueno, es que deja muy buen dinero a quienes lo practican en diferentes niveles de, no sé, de autoridad o de capacidad. Aparte de que es un buen negocio, pues se puede considerar que pues el demonio siempre está detrás de todas las cosas que sutil o abiertamente van apartando a las personas del amor a Cristo, ¿no? Y así es el mundo. El mundo, el demonio y la carne proceden por seducción. El demonio nunca se nos va a aparecer de una manera horrorosa que nos espante y nos haga salir corriendo. Siempre se va a presentar con sus mejores galas, sus mejores atractivos, sus mejores trampas para cazar incautos. Yo así más bien lo vería como una táctica espiritual de nuestro adversario, más que como un movimiento organizado a escala global como es la masonería. En el yoga no se da eso. No es un movimiento universal organizado como sí lo está la masonería, pero no deja de ser una instigación, un atractivo, un caramelo que te va apartando de la verdadera espiritualidad cristiana, que, como lo expresé, es tan radicalmente distinta a la espiritualidad yogística, ¿no? Bien. Espero que con gracias. esto quede satisfecha tu pregunta. Bien, pues si no hay algún participante más, con nuestro segundo tema quedan emplazados para el lunes. Va a estar apasionante. El por El qué viernes, decimos, profe. el viernes es el de historia. La continuidad claro. de este tema de hoy la veremos el lunes y el viernes tenemos, como siempre todos los viernes, con nuestro enfoque histórico, ya sea del pasado, del presente o con miras al futuro, pero siempre la historia, la gran maestra de la vida. Así que agradezco muchísimo a todos el favor de su presencia y nos vemos el viernes. Nada más no quisiera despedirme sin pedirles, por favor, formalmente su apoyo. Es muy probable que me estén operando el lunes. No es seguro todavía porque tengo que ver los resultados de los análisis que mandé a hacer ayer. Me los entregan el sábado. Si todo sale bien, el lunes entro a quirófano, pero yo les advertiría con 24 o más horas de anticipación. Pero sí me hace falta mucho cash. Me hacen falta muchos pagos de muchos de ustedes. Por favor, apresúrense a ponerse al tiro, a ponerse a mano, porque ahora sí mi barca hace agua. Les pido no un favor, sino su apoyo para poder hacer frente a algo que puede tener complicaciones. Espero que no las tenga, pero sí, aparte, como dice Santo Tomás, el dinero es el último de los valores, pero es el primero de los medios. Háganme fuerte, por favor, se los pido de todo corazón y nos vemos el viernes, Dios mediante. Gracias a todos, muy buenas noches. Espero escuchar. Gracias, doctor. Buenas noches. A todos. Buenas noches. Gracias. Adiós a todos. Buenas noches, que descansen. Bye. ¡Viva Cristo Buenas Rey! noches. Que viva Cristo Viva Cristo Rey. Rey. Viva. Cristo.